La lectura de hoy es del Salmo 1. El texto de hoy habla de cómo es el pueblo de Dios y cómo debe vivir. También habla de su prosperidad y bendiciones. Por otro lado, habla de los malvados y su destrucción final. Entonces, ¿qué dice? Hoy exploraremos esto y compartiremos la gracia. Primero, el texto de hoy habla de cómo es el pueblo de Dios y cómo debe vivir. El texto de hoy, Salmo 1, 1-2, dice: Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el hombre. David no explica por qué, pero declara directamente que el pueblo de Dios es bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué es bendecido el pueblo de nuestro Dios? Entonces, primero, ¿qué es esta bendición? La mayoría de las personas, cuando piensan en bendición, piensan en tener mucho dinero, vivir en una casa bonita, tener muchos hijos, disfrutar de riquezas, posesiones, poder, fama y popularidad, y llevar una vida saludable. Sin embargo, estas cosas no pueden considerarse verdaderas bendiciones. ¿Por qué? Porque no podemos vivir eternamente en esta tierra, y después de la muerte, nos espera el juicio de Dios. De hecho, quienes no conocen a Dios, quienes se han apartado de Él, quienes se han desviado de Él, caerán inevitablemente en el lago de fuego eterno del infierno. Por lo tanto, no importa cuán bien se viva en una casa bonita en esta tierra, cuánta riqueza se acumule, cuánto poder, fama, popularidad y riqueza se disfrute, si uno muere y cae en el lago de fuego eterno del infierno, esto no puede considerarse una bendición. Pero, por supuesto, quienes no creen en este juicio de Dios podrían decir: Pastor, podría argumentar, ¿pero no es una bendición vivir bien en esta tierra? Por supuesto, vivir bien en esta tierra, tener una vida larga y saludable, disfrutar del poder, la fama y la popularidad, todo esto es importante. Sin embargo, debemos entender que la vida en esta tierra es tan fugaz como la niebla de la mañana, fugaz en un instante. La vida en esta tierra nunca es eterna. Y debemos entender que después de que nuestra vida terrenal termina, nos espera la muerte, y luego el juicio de Dios. No importa cuán bien viva en este mundo, cuánta riqueza acumule, cuánto poder, fama, popularidad y riqueza disfrute, si no conozco a Dios, si no creo en los méritos de la sangre de su único Hijo, el Mesías enviado por Dios, debo entender que inevitablemente caeré en el lago de fuego eterno del infierno. Desde esta perspectiva, podemos ver que incluso si vivimos en una buena casa en vivir en la tierra, acumular vastas riquezas y disfrutar de inmenso poder, fama, popularidad y riqueza no son en absoluto bendiciones. Al contrario, la verdadera bendición es saber que Dios existe, incluso si vivimos en condiciones humildes, pobres e indigentes en esta tierra, y creer en los méritos de la sangre de su único Hijo, el Mesías enviado por Dios, recibir el perdón de los pecados, vivir como pueblo de Dios y finalmente entrar al cielo. En otras palabras, nosotros, el pueblo de Dios, somos bendecidos. Dios, quien creó este mundo y todas las cosas en el universo, y gobierna todo lo que creó según su voluntad. Hacer de este Dios nuestro Dios, convertirnos en su pueblo, vivir bajo su protección y cuidado, y entrar al cielo, disfrutar de la vida y el gozo eternos, viviendo en gozo y deleite eternos. ¿No es esto verdaderamente una bendición? No anda en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. De ahora en adelante, este pasaje analiza cómo estas personas bendecidas, nuestro pueblo de Dios, debe vivir. Primero, aborda el aspecto negativo. Es decir, afirma que nuestro pueblo de Dios no debe actuar ni vivir como los incrédulos que no conocen a Dios, los gentiles que no creen en su existencia, ni como la gente del otro mundo. Aquí, los términos malvado, pecador y burlador se refieren a los incrédulos que no conocen a Dios. Además, no anda en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burlones, se refiere a no actuar como la gente del mundo que no conoce a Dios, ni vivir con los mismos métodos, pensamientos y valores que ellos. Entonces, ¿cómo vive la gente del otro mundo? La gente del otro mundo no sabe que Dios existe, ni conoce al Mesías, el Hijo unigénito, a quien Él envió. Tampoco creen en el juicio de Dios ni en el cielo y el infierno eternos. Por lo tanto, viven en corrupción y depravación, cometiendo toda clase de pecados.
Para satisfacer sus propios deseos corruptos y depravados los llevan a cometer toda clase de injusticias, desafueros, maldades, fraudes y malicias. Exaltan y se jactan de su poder, habilidad y sabiduría, pero ignoran y desprecian a Dios, el Rey de Reyes, y viven burlándose, ridiculizando, amenazando y persiguiendo a su pueblo. Esos protestantes. ¿Dónde puede estar Dios? Patéticos bastardos. Insensatos bastardos, se burlan y se mofan de Dios y de su pueblo. Sin embargo, el pueblo bendecido, es decir, nosotros, el pueblo de Dios, no debe actuar ni vivir como la gente del otro mundo. No, nosotros, el pueblo de Dios, somos completamente diferentes de la gente de este mundo. En otras palabras, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un propósito completamente diferente, valores diferentes, una forma de vida diferente, un estilo de vida diferente, diseños diferentes y pensamientos diferentes a los de la gente de este mundo. Por lo tanto, nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos vivir de una manera completamente diferente a la gente de este mundo. Es decir, debemos vivir con una forma de vida completamente diferente, valores diferentes, metas diferentes, pensamientos diferentes y planes diferentes a los de la gente de este mundo. Esto es lo que significa ser el pueblo de Dios. No, son precisamente estas personas las que son bendecidas. Sino que su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Este pasaje habla de cómo este pueblo bendecido, es decir, nuestro pueblo de Dios, debe vivir. Habla del aspecto positivo de esto. Es decir, nuestro pueblo de Dios debe deleitarse solo en la ley del Señor y meditar en ella día y noche. Este versículo es una sinécdoque que representa todas las acciones que el pueblo de Dios debe realizar mientras vive en esta tierra. Es decir, alabar y exaltar a Dios, tener una comunión ferviente con Él y confiar en Él. Representa todas estas acciones. Entonces, ¿por qué David enfatiza y habla específicamente de que el pueblo de Dios debe deleitarse en la ley del Señor y meditar en ella día y noche, por encima de todas las demás acciones? Es para enfatizar esta práctica y su profunda importancia. Es decir, es crucial que el pueblo de Dios se deleite en la ley del Señor y medite en ella día y noche, por encima de todas las demás acciones. ¿Por qué es así? Primero, ¿qué significa deleitarse en la ley del Señor? Mientras observaba a Noel, vi que estaba extremadamente feliz jugando a Mario. Los vi decir que tan pronto como abrían los ojos por la mañana, sentados frente al televisor con esa consola, perdiendo la noción del tiempo, incluso en sueños, lo jugaban. Confesaron que estaban tan encantados y felices con ese juego que pensaban en él mientras comían, en la escuela e incluso mientras escuchaban el sermón en la iglesia. Sus pensamientos no dejaban de crecer. Esto es precisamente lo que significa deleitarse en algo. Deleitarse en la ley del Señor es precisamente así, como dice el texto de hoy, meditar en la palabra del Señor día y noche. Ya sea caminando por la calle, en el supermercado, comiendo o lavando los platos, donde sea y cuando sea, ¿meditan? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cuál es su poder, autoridad y sabiduría? ¿Qué odia nuestro Dios y en qué se deleita? ¿Qué clase de salvación lleva a cabo Dios? ¿Cuál es su plan de salvación, enviando a su único Hijo? ¿Y qué clase de persona es Jesús, y cómo son el cielo y el infierno? Meditamos constantemente en esas palabras. No, nosotros, el pueblo de Dios, debemos deleitarnos siempre en la ley del Señor y meditar en ella día y noche. No, meditar en la palabra de Dios día y noche de esta manera es sumamente importante. ¿Por qué? Porque solo entonces podemos comprender verdaderamente. Porque solo entonces podemos comprender verdaderamente a Dios, su autoridad, poder y sabiduría, su plan de salvación, su Hijo unigénito y su obra, su juicio, el cielo y el infierno, todo esto. Y solo entendiéndola bien podemos cultivar una fe verdadera, firme y ferviente. ¿No es así? Si no la conocemos bien, no podemos cultivar una fe verdadera. En otras palabras, si no conocemos a Dios, su salvación y todo lo que hemos mencionado, no podemos cultivar una fe firme y ferviente. De lo contrario, solo entendiéndola bien podemos cultivar una fe verdadera, firme y ferviente en la medida en que la conocemos. Además, solo cultivando este tipo de fe podemos recibir verdadera alabanza, exaltación y adoración de nuestro Dios, tal como Él nos creó, conforme a su propósito. De lo contrario,
Si no comprendemos bien todas estas cosas, no podemos cultivar esa fe correctamente. Y si así fuera, la alabanza, la exaltación y la adoración no serían completas. Si no comprendemos todas estas cosas, nuestra alabanza, exaltación y adoración serán algo deficientes, inadecuadas y lamentables. Por lo tanto, es crucial que el pueblo de nuestro Dios se deleite en la ley del Señor por encima de todo y medite en ella día y noche. De hecho, quienes hacen esto son verdaderamente pueblo de Dios y bendecidos. En segundo lugar, el texto de hoy habla de la prosperidad y las bendiciones del pueblo de nuestro Dios. El Salmo 1:3 dice, son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hacen prospera. Este pasaje compara al pueblo de nuestro Dios con árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Qué opinas? Si observamos los árboles que han echado raíces y viven junto a las corrientes de agua, vemos que incluso durante largas sequías, no sufren daño alguno, echan hojas, florecen en su tiempo y dan fruto. Por el contrario, si observamos los árboles plantados en tierra firme, vemos que incluso una pequeña sequía hace que sus hojas se marchiten, y en casos más severos, no solo no florecen ni dan fruto, sino que el propio árbol se marchita y muere. Sin embargo, los árboles plantados junto a corrientes de agua no sufren ningún daño, y florecen y dan fruto incluso ante la sequía. Esto mismo ocurre con el pueblo de Dios. Nuestro pueblo de Dios es como árboles plantados junto a este arroyo. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro pueblo de Dios es como árboles plantados junto a este arroyo? Porque, al igual que el arroyo mismo, nuestro pueblo de Dios es aquel en quien el Espíritu Santo está siempre presente. Es decir, nosotros, el pueblo de Dios que creemos en los méritos de la sangre de su Hijo unigénito, podemos confirmar que el Espíritu Santo está siempre presente. No, el Espíritu Santo ha hecho de su pueblo su templo y siempre está con él. Incluso en tiempos de sufrimiento y tribulación, Él los sostiene, los protege, los consuela y los guía, asegurándose de que no caigan. Como resultado, Él guía a su pueblo para que no pierdan la fe. Más bien, los guía para que su fe crezca, se fortalezca y se vuelva más ferviente incluso en medio de estas dificultades y tribulaciones. Por lo tanto, incluso en medio de las dificultades y la tribulación, nunca podemos caer, sino convertirnos en quienes se acercan a Dios, lo alaban, lo exaltan y confían en Él. Podemos ver que Él nos ayuda y cuida, permitiéndonos dar mucho fruto, el fruto que Él busca. Es decir, podemos ver que Dios está obrando para asegurar que nuestro servicio, alabanza, exaltación y devoción a Él no sean en vano, sino que entremos en el reino eterno de los cielos. De esta manera, el pueblo de Dios prosperará en todo lo que haga. Finalmente, el texto de hoy habla de los malvados y su destrucción final. El Salmo 1:4-6 dice, no así los malvados, son como el tamo que se lleva el viento. Por tanto, no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. No así los malvados, son como el tamo que se lleva el viento. Aquí, los malvados se refieren a los incrédulos que no conocen a Dios, que no creen en absoluto en su existencia y que, por lo tanto, siguen esta corrupción y depravación y viven en toda clase de pecado. En otras palabras, el fin de estos incrédulos es diferente al del pueblo de Dios. Son como el tamo que se lleva el viento. ¿Qué significa esto? Si observamos a los agricultores de antaño, podemos verlos llevando sus espigas de arroz o cebada cosechadas a un huerto ventoso y dejándolas volar al viento. El grano, al estar lleno y pesado, caía justo frente a ellos y se amontonaba, mientras que la paja, hueca y ligera, volaba y se amontonaba. Luego, el agricultor recogía el grano y lo almacenaba en un granero, mientras que la paja se guardaba y se usaba como leña. En otras palabras, estos incrédulos son como este invierno. ¿Qué significa esto? En el principio, Dios nos creó como seres humanos y deseó recibir alabanza y gloria. Sin embargo, nos corrompimos y depravamos, y, siguiendo nuestros deseos corruptos y depravados, nos convertimos en quienes cometieron toda clase de pecados. No, debido a nuestros pecados, fuimos juzgados por Dios y degradados a seres destinados a la muerte eterna. Por lo tanto, Dios trazó su plan de salvación, enviando a su único Hijo, quien derramó su sangre en la cruz y murió. Y quitó los pecados de todos los que creyeron en él, los hizo su pueblo y les permitió entrar al cielo. No,
Él capacitó a todos los que creyeron en Él para que se acercaran a Dios y vivieran alabándolo y exaltándolo. ¿Qué opinas? El texto de hoy compara esta acción de Dios con la de un agricultor que cuida sus cultivos. Así como en la época de la cosecha, en el día del juicio, Dios, al igual que estos agricultores, arrojará a estos incrédulos, que son como paja, al lago de fuego del infierno. Aunque Dios les ha dado vida, los ha alimentado y vestido, estos incrédulos, que no pueden dar fruto de gratitud, alabanza y exaltación, son como paja, y serán arrojados al eterno y ardiente lago de fuego del infierno. No, esto es precisamente lo que son los malvados. Puede que parezcan estar bien alimentados y abrigados en esta tierra, viviendo honorablemente, pero son solo apariencias, carentes de vida. Son espléndidos por fuera, pero vacíos por dentro, como paja, para quienes se prepara el juicio. Por tanto, los malvados no se presentarán ante el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por lo tanto, los malvados no se presentarán ante el juicio. En otras palabras, no podrán soportar el juicio, no escaparán de él y nunca lo harán. No, caerán en el lago de fuego eterno del infierno. Además, la congregación de los justos se refiere al grupo del pueblo de Dios que ha sido declarado justo por Dios mediante la fe en los méritos de la sangre de su Hijo unigénito. Además, se refiere a la gracia, las bendiciones y el cielo que este grupo del pueblo de Dios recibirá de Dios. En otras palabras, los incrédulos que no creen en los méritos de la sangre de su Hijo unigénito no serán incluidos en este grupo del pueblo de Dios. En otras palabras, no entrarán en las bendiciones, la espiritualidad ni el cielo que el pueblo de Dios recibe. No, caerán en el lago de fuego eterno del infierno. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Aquí, el camino de los justos, se refiere al camino y la trayectoria vital que sigue el pueblo de Dios en esta tierra. En otras palabras, el pueblo de Dios vive en esta tierra creyendo que Dios existe, haciéndolo su Dios, alabándolo y exaltándolo. No, en todo, ponen a Dios primero, son conscientes de Él, le temen y viven conforme a su voluntad, que les agrada y les deleita. Además, rebosantes de gratitud porque Dios envió a su único Hijo para salvarlos. Viven con la esperanza y la expectativa del cielo. Este es el camino de los justos, que Dios reconocerá. Entonces, ¿qué significa esto? La palabra reconocer aquí significa conocer o reconocer. Es decir, en el momento del juicio, Dios reconocerá a esos justos como su pueblo. En otras palabras, en el momento del juicio, Dios contemplará a esas personas justas y declarará: los conozco. Los conozco. Conozco su fe. Reconocerá que son el pueblo de Dios. En otras palabras, el camino del pueblo de Dios. No, el fin de ese camino es la aprobación de Dios y ese cielo eterno. No, el pueblo de Dios ciertamente entrará en ese cielo. ¿Pero qué pasa con los malvados, esos incrédulos? Pero el camino de esos incrédulos es que perecerán. Aquí, la palabra perecer significa perecer, desaparecer y morir. En otras palabras, el camino de esos incrédulos, no, el fin de ese camino, es ese lago de fuego eterno. El infierno, rebosante de destrucción, extinción y muerte. Quizás, en ese momento del juicio, estos incrédulos oirán la voz que los juzgará ante Dios: no los conozco, o no los reconozco como pueblo de Dios. Entonces, todos los incrédulos que escuchen tales palabras, y todos los que asisten a la iglesia pero no creen en los méritos de la sangre de Jesucristo, se mojarán los pantalones, palidecerán y temblarán de miedo y terror, luchando con lágrimas y mocos para evitar ser arrastrados al lago de fuego. Clararán: oye, debería haber creído en los méritos de la sangre de Jesucristo, y derramarán lágrimas de sangre. Bienaventurados aquellos. Jesús. Gracias. Gracias. Te amo. Gracias por salvarnos de la muerte eterna por el pecado. Gracias por hacernos pueblo de Dios, hijos de Dios, y por permitirnos entrar al cielo. Anhelo ese glorioso cielo y tengo esperanza. Señor, que nos has concedido tan grandes bendiciones. Que seas glorificado a través de nosotros para siempre. Te bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén. Haga clic en el nombre de la iglesia para escuchar más.